Hay momentos en la historia de una nación en que la arrogancia tecnológica y la imprudencia estratégica se combinan para producir consecuencias que ningún presupuesto militar puede reparar. Lo que acaba de ocurrir en el noreste de Irán es precisamente uno de esos momentos, y me temo que muy pocos en Washington están dispuestos a mirarlo con la honestidad intelectual que exige. Durante décadas he observado a los arquitectos del poder estadounidense cometer los mismos errores con distintos nombres y distintas banderas, y lo que tengo que contarles hoy es quizás el más costoso de todos ellos. Soy George Will, columnista y comentarista político. Durante décadas he examinado el experimento estadounidense a través de la lente del liberalismo clásico y la prudencia constitucional. Siempre he sostenido que la salud de nuestra república depende de una comprensión lúcida de la historia, los límites del gobierno y los principios perdurables que sostienen una sociedad libre. Hoy quiero explicarles cómo llegamos a esta coyuntura actual y qué debemos hacer para restaurar la sobriedad y el rigor intelectual necesarios en nuestra vida pública. Antes de continuar, te pido que te suscribas ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Dale clic al botón de suscripción, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video, dale like a este contenido y compártelo con quienes crees que necesitan escuchar este análisis. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy. Tu participación hace posible que sigamos produciendo este trabajo semana tras semana. Ahora entremos en lo que importa, porque lo que tengo que decirles no admite rodeos ni eufemismos. La Guardia Revolucionaria Islámica confirmó hace apenas unos días que sus unidades especializadas localizaron y destruyeron 3 bombas antibúnker estadounidenses del tipo GBU-57 en la región noreste del país. Pero eso no es lo más grave de este episodio. Lo verdaderamente delicado, lo que debe ocupar el centro de cualquier análisis serio, es que un cuarto artefacto de ese mismo tipo fue desactivado de forma controlada por las propias fuerzas iraníes. Así lo difundió el IRGC en un comunicado oficial y los medios estatales iraníes lo están publicando con total claridad y sin ningún tipo de reserva institucional. Permítanme explicarles con precisión qué es el GBU-57, porque comprender esta arma en sus detalles técnicos es absolutamente fundamental para entender por qué este episodio representa algo cualitativamente distinto a una simple victoria táctica iraní. El GBU-57, conocido en los círculos militares como la madre de todas las bombas, es un artefacto de 13.600 kilogramos guiado por GPS, diseñado específicamente para atravesar hasta 60 metros de concreto, reforzado antes de detonar. No es un arma nuclear, pero es, sin ninguna duda, la más destructiva que existe en todo el arsenal convencional del Pentágono. Es el instrumento concebido con el propósito explícito de destruir instalaciones subterráneas profundas, precisamente el tipo de instalaciones que Irán utiliza para sus programas más sensibles y estratégicamente relevantes. Y según Teherán, 3 de esas bombas cayeron en territorio iraní sin explotar. 3. Más el cuarto, que fue desactivado de manera deliberada y controlada por personal especializado del IRGC. Lo que ocurrió después de esa neutralización es lo que me obliga a hablar con la franqueza que algunos en Washington encontrarán profundamente incómoda. Las fuerzas iraníes no simplemente inutilizaron esas bombas para evitar daños colaterales, las diseccionaron completamente. Las analizaron componente por componente, sistema por sistema, mecanismo por mecanismo. Ahora Irán tiene los planos,
La bomba antibúnker más peligrosa del arsenal convencional de Estados Unidos está en manos iraníes, desarmada, catalogada, comprendida en su composición química, en su estructura mecánica y en sus mecanismos de guía y detonación. Ya saben exactamente cómo construirla, y lo que inevitablemente seguirá si la lógica de esta escalada continúa desarrollándose como todo indica que lo hará, es la producción en serie de una versión iraní de la GBU-57 lista para ser lanzada contra los búnkeres israelíes. Eso es lo que Estados Unidos entregó, no por malicia, sino por una imprudencia operativa que resulta extraordinariamente difícil de justificar ante la historia. Debo detenerme aquí para subrayar la magnitud económica de este desastre, porque los números cuentan una historia que el lenguaje diplomático y la retórica de la superioridad militar tienden sistemáticamente a oscurecer. Cada GBU-57 cuesta aproximadamente $3 millones fabricarla dentro de Estados Unidos, con todos los procesos de calidad, los materiales especializados y la logística que eso implica. Con la capacidad industrial iraní y sus estructuras de costos operativos, es perfectamente razonable anticipar que Irán podrá replicarla por menos de $100,000 por unidad. Y a diferencia de Washington, que produce estas bombas en cantidades limitadas precisamente porque su costo y sus requerimientos operativos son tan específicos, Teherán tiene tanto la motivación política como la infraestructura industrial para producirlas de manera masiva si decide hacerlo. Esa asimetría de costos es en sí misma una ventaja estratégica de primera magnitud que no aparece en ningún análisis presupuestario del Pentágono, pero que define los equilibrios reales del poder militar con una claridad que pocos quieren reconocer públicamente. Y hay otra limitación estructural que agrava todo este cuadro de manera considerable. La Fuerza Aérea de Estados Unidos posee solamente un puñado de estas bombas, no porque no tenga el dinero para fabricar más, sino porque cada una de ellas requiere ser lanzada desde un bombardero B-2 Spirit. No se pueden emplear desde ninguna otra plataforma de combate disponible en el inventario actual. El B-2 es una aeronave extraordinariamente sofisticada, costosa y logísticamente exigente, y solo puede operar con la efectividad para la que fue diseñada cuando existe superioridad aérea garantizada sobre el territorio objetivo. Eso limita de manera drástica las condiciones operativas bajo las cuales esta arma puede ser realmente empleada en un conflicto de alta intensidad. En otras palabras, la bomba más poderosa del arsenal convencional estadounidense depende de condiciones operativas tan específicas y exigentes que su utilidad real es considerablemente más restringida de lo que la narrativa oficial, con su inclinación habitual hacia la exageración de capacidades, suele reconocer públicamente. Pero el comunicado del IRGC no termina con las GBU-57, va considerablemente más lejos, y cuando lo leo con la atención que merece, no puedo evitar preguntarme qué clase de rendición de cuentas interna existe actualmente en el Departamento de Defensa. Según esa declaración, los equipos iraníes lograron recuperar más de 9,000 bombas estadounidenses sin detonar, además de docenas de cohetes y misiles atribuidos a aeronaves F-15, F-16 y F-35. 9,000 bombas que simplemente no cumplieron su función más básica. Esa cifra merece ser considerada más de una vez, con toda la seriedad que requiere. 9,000 bombas. Cuando me detengo a reflexionar sobre ese número como lo que es, un indicador objetivo del rendimiento real del armamento estadounidense en condiciones de combate verdadero, solo puedo concluir que revela simultáneamente dos realidades perturbadoras. Primero,
que hubo una escalada de bombardeos de una intensidad mucho mayor de lo que se reportó públicamente durante las semanas de confrontación directa previas al alto al fuego. Y segundo, que una proporción alarmante de ese armamento falló completamente en su función más elemental. He observado muchos ciclos de euforia tecnológica en Washington a lo largo de mis décadas de análisis político y constitucional. He visto cómo se venden los conflictos armados a la opinión pública con promesas de precisión quirúrgica, de superioridad tecnológica incontestable, de guerras limpias ganadas desde la distancia con mínimas consecuencias. Y una y otra vez, la realidad en el terreno desmiente esa narrativa con una brutalidad que los arquitectos de esas guerras rara vez tienen que enfrentar de manera personal y directa. Lo que estamos viendo aquí no es una excepción histórica, es la confirmación de un patrón que quienes prestan atención rigurosa a la historia llevan décadas señalando sin ser escuchados lo suficiente. Hay fotografías que acompañan el comunicado iraní y ese detalle es significativo en sí mismo. No son únicamente afirmaciones verbales. Son imágenes que documentan lo que los medios occidentales han negado sistemáticamente o reportado con la generosidad típica con que se cubre una historia profundamente inconveniente. A cuentagotas, sin el énfasis que la magnitud del asunto merece y siempre con la duda metodológica aplicada exclusivamente a las fuentes iraníes, pero no con igual rigor a las declaraciones del Pentágono. El noreste de Irán quedó, según toda la evidencia disponible, literalmente sembrado de municiones sin explotar tras una campaña aérea sostenida de considerable intensidad. El Pentágono mantiene un silencio casi absoluto sobre estas pérdidas materiales, y ese silencio institucional es en sí mismo una forma de comunicación. Cuando una institución del tamaño, la visibilidad y los recursos del Departamento de Defensa no responde con una negación categórica y documentada a una acusación de esta magnitud, la ausencia de esa respuesta comunica algo muy preciso sobre la veracidad de lo que se está acusando. Hay que mencionar también que reportes citados por múltiples agencias de noticias reconocen que los daños a las bases estadounidenses causados por ataques iraníes fueron mucho más graves de lo que el Pentágono admitió públicamente en su momento. Se habla de más de 100 impactos en 11 bases distintas, con un costo estimado que supera los $5.000 millones. No existen imágenes satelitales de acceso público que muestren los restos de las bombas capturadas por Irán, pero Teherán ha difundido sus propias imágenes con total visibilidad y sin restricciones de ningún tipo. Esa asimetría informativa, donde una parte documenta públicamente y la otra guarda silencio, es en sí misma una herramienta de poder geopolítico de considerable eficacia, y los iraníes la están utilizando con una sofisticación comunicacional que rara vez se les reconoce en los análisis superficiales que predominan en los medios de habla inglesa. Ahora debo hablarles del desfile en Tabriz, porque es precisamente ahí donde la narrativa militar se convierte en mensaje geopolítico de primer orden, y donde el régimen iraní demuestra que comprende con notable claridad la dimensión simbólica del poder, algo que, lamentablemente, Washington parece haber relegado a un segundo plano en su obsesión por los sistemas de armas y los presupuestos de defensa. El mismo día en que el IRGC publicó su declaración sobre las GBU-57, la televisión estatal iraní transmitió imágenes de un desfile en Tabriz, capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. En ese desfile se exhibieron públicamente drones Shahed 136 sobre plataformas móviles, en el marco de una manifestación de apoyo al gobierno con presencia masiva de civiles que ondeaban banderas en las calles de la ciudad. Los Shahed 136 son drones iraníes unidireccionales, lo que en términos directos significa que son drones kamikazes, también llamados drones suicidas.
Vuelan a baja altitud, son difíciles de interceptar por sistemas de radar convencionales debido precisamente a esa característica operativa, y su estrategia es brutalmente simple pero extraordinariamente efectiva en la práctica: saturar las defensas del adversario con un número abrumador de unidades, estrellarse contra el objetivo elegido y explotar al impacto. Irán ha producido miles de estos drones, los exporta actualmente a otras regiones del mundo, y fueron precisamente estos artefactos los protagonistas de numerosos ataques que alcanzaron bases estadounidenses a lo largo y ancho del Golfo Pérsico durante la fase de confrontación directa. Representan un desafío genuino y serio para las fuerzas aéreas estadounidenses, no por su sofisticación tecnológica individual, sino exactamente por la razón contraria, porque son lo suficientemente simples y económicos como para producirse en cantidades que ningún sistema de defensa de punto puede absorber indefinidamente sin agotarse. Cuando llueve fuego del cielo de manera masiva y sostenida, la superioridad tecnológica de cada unidad individual deja de ser el factor determinante del resultado final. El desfile en Tabriz no fue un evento militar a puertas cerradas, discreto y alejado de la opinión pública. Fue un acto abierto, con civiles, con banderas, con toda la parafernalia de una demostración de voluntad nacional realizada ante la vista de todos. Y Tabriz no fue elegida al azar por ningún planificador iraní. Esa ciudad se encuentra a menos de 200 kilómetros de la frontera con Azerbaiyán, a menos de 300 kilómetros de Turquía, en plena línea de proyección geopolítica hacia el Cáucaso y hacia toda la región que conecta el Medio Oriente con Europa Oriental. Tiene además un significado histórico profundo para el régimen iraní, siendo una de las ciudades emblemáticas de la identidad cultural y política persa. El mensaje que se envía desde ese lugar específico, en ese momento específico, con esas armas específicas exhibidas ante el mundo, es tan claro que apenas requiere interpretación adicional. Lo que Irán está comunicando es lo siguiente: aquí cayeron sus mejores bombas sin explotar. Aquí están nuestras armas completamente intactas y plenamente operativas, y estamos dispuestos a usarlas cuando lo consideremos necesario. Si alguien considera que la coincidencia de fechas y lugares es casual o carece de intención deliberada, le invito a contemplar un dato adicional que cierra el círculo de esta estrategia comunicacional iraní de manera definitiva. El 25 de abril, un día antes de que el IRGC publicara su comunicado sobre las GBU-57, hubo concentraciones multitudinarias en un sitio del desierto de Tabas, en el centro este de Irán, para conmemorar el aniversario de la operación Eagle Claw. Para quienes no recuerden los detalles de ese episodio, fue la fallida misión de rescate de rehenes estadounidenses que el gobierno ordenó ejecutar en 1980. Aquella operación terminó con 8 militares estadounidenses muertos, 2 aeronaves destruidas y las fuerzas especiales que ni siquiera lograron llegar a Teherán porque una tormenta de arena desbarató toda la operación antes de que pudiera comenzar. Fue, en todos los sentidos estratégicos relevantes, un fracaso total y documentado de la proyección de poder estadounidense. Los medios iraníes están cubriendo la conmemoración de ese episodio como un recordatorio deliberado y cuidadosamente construido de que la historia se ha repetido, que lo que fracasó en 1980 ha vuelto a fracasar en 2026 con distintos actores pero con la misma lógica subyacente, que Estados Unidos confió nuevamente en su superioridad tecnológica como sustituto de la prudencia estratégica y nuevamente se encontró con que esa confianza tenía límites que sus planificadores no supieron calcular con la honestidad intelectual que la situación requería. Es imposible para cualquier observador serio no ver la conexión entre estos 3 eventos simultáneos: el anuncio de la captura y análisis de las GBU-57,
el desfile de drones Shahed en Tabriz con su carga simbólica geopolítica y la conmemoración pública de la operación Eagle Claw con su mensaje histórico inconfundible. La agencia de noticias Fars los presentó en la misma secuencia informativa y con la misma coherencia narrativa. La televisión estatal iraní los articuló en sus boletines del 26 de abril como parte de una narrativa única, orgánica y deliberadamente construida de resistencia nacional frente a la presión exterior. Y el círculo se cierra cuando se considera que ese mismo día el presidente iraní pidió públicamente a la población que redujera su consumo eléctrico, encendiendo 2 luces en lugar de 10. Es un mensaje que va de lo más grandioso, la victoria militar y la proyección de poder regional, hasta lo más cotidiano e inmediato, el sacrificio doméstico colectivo. Le dice a su propia población con una voz que todo lo abarca: estamos en pie de guerra, estamos resistiendo con éxito y todos debemos contribuir al esfuerzo colectivo que eso exige. Quiero ser intelectualmente honesto sobre lo que sabemos con certeza y lo que permanece en el terreno de lo afirmado pero no verificado de manera independiente, porque ese rigor es precisamente lo que distingue el análisis serio de la propaganda de cualquier signo. La afirmación del IRGC sobre la recuperación de las 3 GBU-57 destruidas y el 4º artefacto desactivado no ha sido confirmada por fuentes completamente independientes al 28 de abril de 2026. Hay fotografías que parecen corresponder a los restos de estas bombas, pero la verificación independiente en territorio iraní es, por razones que cualquiera puede comprender, prácticamente imposible para cualquier periodista o analista occidental en este momento. Lo que sí es objetivamente notable es el silencio del Pentágono. No hay declaración oficial que niegue categóricamente y con documentación lo afirmado por Irán. Y ese silencio, combinado con los reportes sobre la magnitud real de los daños en bases estadounidenses, que fue reconocida tardíamente como mucho más grave de lo admitido inicialmente, constituye un patrón que cualquier observador riguroso de la política de defensa debe tomar seriamente en cuenta. La consecuencia más grave de todo este episodio, si las afirmaciones iraníes resultan ser sustancialmente correctas, es la perspectiva de lo que podría ocurrir si este conflicto tiene una segunda parte. Si Irán ha diseccionado efectivamente la GBU-57 y comprendido su estructura completa, entonces la siguiente confrontación podría verse marcada por la destrucción de búnkeres israelíes con armas que son, en su esencia técnica, copias del armamento más avanzado del Pentágono, construidas en Irán a una fracción del costo original en cantidades industriales y empleadas contra los objetivos para cuya destrucción fueron precisamente diseñadas. Esto, en mi valoración fundamentada en décadas de observación de la política exterior y constitucional estadounidense, representa una negligencia estratégica y un revés brutal para los secretos de seguridad nacional de Estados Unidos. No porque la intención haya sido mala, sino porque la ejecución fue profundamente imprudente. Y en política exterior, como en tantos otros dominios de la vida pública que he estudiado a lo largo de mi carrera, las intenciones no mitigan las consecuencias. Las consecuencias son lo que permanece. Las consecuencias son lo que la historia juzga con una frialdad que no admite excusas ni discursos de campaña. Donald Trump entregó, sin quererlo, pero tampoco con la prudencia suficiente para evitarlo, un regalo estratégico de proporciones históricas, envuelto, como suele decirse, hasta en moño. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en los próximos meses, porque este episodio marca un punto de inflexión real entre lo que vimos en esta primera fase del conflicto y lo que podríamos presenciar si las hostilidades se reanudan.
Los equilibrios de poder no se miden únicamente en portaaviones, presupuestos de defensa y sistemas de armas de última generación. Se miden también en inteligencia estratégica, en prudencia constitucional, en la capacidad de una nación para aprender honestamente de sus errores antes de que esos errores se vuelvan irreversibles. Esa es la lección que Washington necesita aprender, y el tiempo para aprenderla se acorta con cada episodio como este. Gracias por acompañarme. Si este contenido te fue útil, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a este video y compartirlo con quienes crees que necesitan esta perspectiva. Déjame saber en los comentarios desde qué ciudad o país del mundo nos estás viendo hoy. Te espero en el próximo análisis.